Un cordial saludo y bienvenidos a Lecturas sobre la Biblia. El título de hoy, Génesis, primera parte. Hemos escuchado decenas de historias de cómo se formó el universo y todo lo que hay en él. Desde la historia de cómo Brahma, que nace de una flor de loto del ombligo de Vishnu, crea el universo dividiéndose a sí mismo en Yaus, o cielo, en Prithvi, o tierra, y Antariksha, o los cielos intermedios, o la atmósfera. Hasta la teoría budista que dice que el universo no tuvo un creador, sino más bien es un ciclo continuado y eterno de creación, existencia y destrucción. Pero una de las historias más fascinantes es la creación mencionada en la Biblia. Y es fascinante debido a la extraña exactitud que tiene el relato bíblico con la teoría de la formación de la Tierra, investigada por los científicos. Antes de comenzar la lectura del libro del Génesis, nos gustaría mencionar algunas generalidades del texto. Génesis es el texto más antiguo de la Biblia, y se cree que fue escrito entre el año 1440 y 1406 a.C. por Moisés. Sin embargo, hasta nuestros días aún se discute su fecha de creación, quién lo escribió e incluso sobre su consistencia interna. La hipótesis documental propone que el Pentateuco fue un compilado a partir de varias fuentes escritas independientes y su compilación y edición ocurrieron en etapas posteriores a la vida de Moisés. El texto fue escrito totalmente en hebreo, y su nombre se debe a que todos los libros del Pentateuco se conocen o nombran por su primera palabra. Y ya que la primera palabra del texto en hebreo es Bereshit, o en el principio, el texto quedó titulado como Bereshit. Ahora bien, el título en latín, Génesis, es de origen griego y proviene de la palabra Geneseos, la cual aparece en la traducción griega precristiana Septuaginta, de la que ya hablé en el video anterior. Dependiendo de su contexto, la palabra puede significar nacimiento, genealogía o historia del origen. Así que tanto en hebreo como en griego el título describe de manera acertada lo que se encuentra consignado en el texto. Pues bien, sin más preámbulos, comencemos la lectura del texto. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 2. Dice en su versión Biblia al Jubileo: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En la versión de Jerusalén dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra era caos y confusión, y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Lo primero que queremos resaltar es el inicio del texto, es decir, la palabra Bereshit, o en el principio, ya que es importante resaltar que aquí no sea un tiempo definido, más sí un tiempo indeterminado. El universo, según los estudios científicos, tiene una edad aproximada de 13.600 millones de años. Ese es el tiempo que, según la teoría del Big Bang, le ha tomado al universo desarrollarse desde su nacimiento hasta nuestros días, es decir, desde el principio. Este nombre Big Bang es realmente un nombre peyorativo o despectivo que Fred Hoyle, un astrofísico británico, utilizó en el año 1949 para referirse a una teoría naciente en aquella época que describía el origen del universo como una evolución o transformación de una singularidad hasta convertirse con el tiempo en el universo que conocemos hoy. Nos podemos imaginar la singularidad como un punto infinitamente pequeño, infinitamente denso e infinitamente caliente, donde se concentra todo lo que existe en el universo. Algo complejo, ¿verdad? Bueno, pues Fred Hoyle llamó despectivamente esta teoría el Big Bang, ya que él no creía en esto, sino en un universo estacionario que siempre fue lo que ha sido y será. En algunas partes, hemos escuchado que esta teoría tan solo es una suposición que se fundamenta en algunos conceptos o análisis físico-matemáticos, pero que no ha sido probada. Pues bueno, esto no es del todo cierto, ya que sí existen pruebas contundentes de dicha teoría. Además, una teoría en las ciencias naturales es una explicación amplia y coherente de fenómenos observables y empíricos que ha sido rigurosamente probada y respaldada por una amplia cantidad de evidencias. Es decir, el término teoría en las ciencias es mucho más estructurado y formal que en otro tipo de disciplinas. Es por esto que el Big Bang caliente, o bueno, la teoría de inflación de Alan Guth, que soluciona unos problemas que tenía la teoría del Big Bang, ya ha sido probada ampliamente y no es una hipótesis o un supuesto. Las pruebas de esta teoría son varias. Entre ellas están el fondo cósmico de radiación de microondas, la abundancia de elementos ligeros como el hidrógeno y el helio, el corrimiento al rojo gravitacional o galáctico, la estructura a gran escala del universo y por último la relación masa y energía. Quiero hablar únicamente de dos pruebas de esta teoría, ya que las otras son un poco más complejas de explicar.
La primera es el fondo cósmico de radiación de microondas, o CMB por sus siglas en inglés. Y para explicarla, imaginemos una explosión de una bomba. Cuando explota una bomba atómica, por ejemplo, la radiación causada por la explosión viaja por el aire o por la tierra hasta que toda su energía se ha disipado o transformado. Del mismo modo, si en el principio u origen del universo ocurre una explosión, esta debió ser de unas proporciones tan inmensas que hasta el día de hoy se debería poder detectar la radiación resultante de esa explosión. Algo muy similar como lo que sucedió con Chernobyl en 1986. Al día de hoy todavía se puede detectar niveles altos de radiación causados por aquel desastre. Esto es lo que se conoce como el fondo cósmico de microondas, y fue detectada la primera vez por los físicos experimentales Arno Penzias y Robert Wilson en 1965, cuando trabajaban para los laboratorios Bell. Inicialmente Penzias y Wilson pensaron que la señal era el resultado de interferencias o errores en su equipo. Sin embargo, después de numerosos intentos de eliminar las posibles fuentes de interferencia, incluyendo palomas que anidaban en su antena, llegaron a la conclusión de que la señal era intrínseca o propia del universo. Así que esta señal es simplemente la radiación causada por la explosión. ¿Has visto cuando un televisor se queda sin señal? ¿Te has dado cuenta que en la pantalla se ve una interferencia en forma de puntitos grises y blancos que se mueven por toda la pantalla? Y de hecho el televisor tiene como un ruido. Pues bueno, ese es el eco del Big Bang. Ahora bien, la segunda prueba es el corrimiento al rojo o redshift. Este corrimiento al rojo es similar al efecto Doppler del sonido, pero en la luz. Y sucede ya que en ambos, tanto la luz como el sonido, son ondas. Pero expliquemos un poco en qué consiste. Cuando estamos parados en alguna carretera o incluso en el hogar, y escuchamos un auto acercarse, podemos darnos cuenta que el sonido cambia a medida que el vehículo se acerca o se aleja de nosotros. Ese cambio en el sonido es lo que se conoce como el efecto Doppler. Si un carro se acerca hacia nosotros, el sonido suena un poco más agudo, pero al alejarse, el sonido se vuelve un poco más grave. Pues bueno, eso mismo le ocurre a la luz. Si alguna galaxia se acerca a la nuestra, la luz que emite se vuelve cada vez más azul, pero si se aleja, la luz se comienza a poner de color rojo. Curiosamente, Edwin Hubble en el año 1925, analizando las luces provenientes de galaxias, se percató que la gran mayoría están sufriendo un corrimiento al rojo, es decir, se están alejando unas de otras con algunas pocas excepciones, como por ejemplo la galaxia Andrómeda, que viene en rumbo de colisión con nuestra galaxia. Pero no hay que preocuparnos, aún faltan 4.000 millones de años para el choque. Ahora, eso significa que si todo se aleja de todo, me refiero a las galaxias, pues esto quiere decir que en el pasado estaban todas juntas y alguna fuerza como una explosión o una inflación hizo que comenzara a alejarse. Por ende, si todo estaba junto en el pasado, la gravedad y la temperatura de todo el conjunto tendrían valores inimaginables, haciendo que todo lo que existe en el universo se comprimiera en un punto infinitamente pequeño, infinitamente denso e infinitamente caliente. Esto gracias a la fuerza de gravedad, es decir, el inicio del Big Bang. Estas evidencias y muchas otras más que no mencionamos prueban que verdaderamente el universo sí tuvo un inicio, y este ocurrió hace aproximadamente 13.600 millones de años. Ahora bien, el Génesis menciona: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por ende, debemos preguntarnos a qué se refiere con los cielos y la tierra. Los cielos se refiere a todo lo que hay en él, es decir, satélites, meteoritos, cometas, estrellas, galaxias, planetas, nebulosas, cuásares, púlsares, etc. Y la Tierra se refiere al planeta que habitamos. Es importante resaltar que la Biblia menciona que Dios crea los cielos y la tierra, mas no nos menciona cómo lo hizo o por medio de cuál proceso. Seguido el texto nos dice: y la tierra estaba sin orden y vacía. Y en una traducción más literal nos dice: y la tierra estaba informe y en ruinas. Aquí quiero en Génesis 1:2 revisar una palabra bastante importante en el contexto de la traducción bíblica, y esta palabra es hayetaj, que no solo significa estaba, sino que se utiliza también para establecer un estado de transformación o de cambio. Otra palabra es la palabra tohu. Además de significar informe, también significa lugar de caos, desolación, lugar de desecho. Y la palabra babohu, que significa vacía, del mismo modo que significa ruina indistinguible o desolación.
En ese sentido, este pasaje puede tener dos traducciones. La primera es la que se ha asumido comúnmente, que es "y la tierra estaba informe y vacía", y la segunda, "y la tierra se volvió informe y en ruinas". Pero ¿cómo saber cuál es la traducción y la significancia más adecuada de este pasaje? Pues para saber si la tierra estaba desorganizada y vacía, o si la tierra se volvió un lugar de caos y de ruinas, nos podemos dirigir a Isaías 45:18, que dice: "Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra y el que la hizo y la compuso. No la creó vacía, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro". Esto en la versión Reina Valera. Este pasaje nos indica que Dios compuso la tierra, lo que quiere decir que cuando Dios creó los cielos y la tierra, esta última no estaba desordenada ni vacía o en ruinas, lo que indica que algo sucedió y la tierra se desorganizó y se vació. Es por esto que comienza la composición de la tierra en la forma que se menciona en los siguientes versículos, con el fin de ser habitada según el propósito mencionado en Isaías. En otras palabras, es más adecuado en la traducción o incluso en la lectura en hebreo concluir que la tierra se volvió un lugar de caos y de ruina. Como un paréntesis, es adecuado mencionar que las palabras, como decía Foucault, adquieren su significado dentro de un texto dependiendo de su contexto. Y es por esto que cuando deseamos encontrar el significado de una palabra en específico dentro de un texto, debemos ver cómo ha sido utilizada dentro del mismo texto y observar sus variaciones y significados. No podemos cometer el error de simplemente buscarla en un diccionario de nuestra época y con esto realizar una interpretación de un libro de más de 3000 años de antigüedad. Es por esto que, por ejemplo, las palabras hebreas como hayah, tohu y bohu, que acabamos de revisar, encuentran su significado dentro del mismo texto y aparecen solamente en otros dos pasajes del Antiguo Testamento, describiendo transformación, destrucción y desolación, en Jeremías 4:23 e Isaías 34:11. Es importante considerar que las palabras hebreas tohu y bohu solamente aparecen juntas en 3 ocasiones en el Antiguo Testamento: en Génesis 1:2, en Isaías 34:11 y en Jeremías 4:23. Y en los dos últimos dentro de un contexto muy particular. En Isaías, un pasaje profético que muestra a Dios airado e indignado ejerciendo juicio de destrucción y desolación, y el pasaje de Jeremías que muestra una situación similar. En síntesis, Dios crea los cielos y la tierra hace aproximadamente 13.600 millones de años atrás, y por alguna causa la tierra se convirtió en un lugar de caos, informe y en ruinas. Pero sigamos el versículo 2. "Y las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas". Aquí lo único que hay que resaltar es que al parecer el planeta ya tenía agua, que proviene por supuesto del versículo anterior cuando se menciona que Dios crea los cielos y la tierra. El planeta, por algún suceso en particular, está desorganizado, en oscuridad y en ruinas, pero a su vez el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En este punto nos podemos preguntar, ¿qué fue lo que le sucedió al planeta? Pues existe una explicación. El planeta, según estudios científicos, tiene una edad aproximada de 4.500 millones de años. Es decir, desde el primer momento que nace el universo hasta que aparece el planeta Tierra, han transcurrido 9.000 millones de años. Y hace 66 millones de años ocurrió un evento catastrófico que cambió la superficie del planeta por completo, generó un cambio climático masivo y causó la extinción de los dinosaurios en la transición entre el Cretácico y el Paleógeno, conocido como el límite KT. Este límite marca el final de la era Mesozoica y el comienzo de la era Cenozoica. Te dejaré información relacionada a este límite en la descripción del video. ¿Y qué sucedió? Creo que ya lo han escuchado. La caída de un meteorito en la península de Yucatán en México, más precisamente en Chicxulub. Pero, ¿qué pruebas tenemos de ello? Pues de hecho tenemos varias. La primera es el cráter de Chicxulub. Este cráter fue descubierto debajo de la península de Yucatán en la década de 1990 y tiene aproximadamente 150 kilómetros de diámetro. La datación por radiometría sugiere que la formación del cráter coincide con el límite KT. En la descripción del video te dejaré un enlace para que sepas cómo es este proceso de radiometría. La segunda es, en todo el mundo se ha encontrado una capa delgada y rica en iridio, en el límite KT. El iridio es un metal raro en la corteza terrestre, pero más común en asteroides y meteoritos.
La concentración inusualmente alta de iridio en esta capa es consistente con la idea de un impacto extraterrestre. Y consecuencia de este impacto se observó un cambio dramático en los registros fósiles en el límite KT, con la desaparición repentina de muchas especies, incluidos los dinosaurios no aviares o que no vuelan. Por último, una prueba fundamental era brindada por la Biblia en los versículos que acabamos de revisar, y es que el meteorito y la magnitud de su impacto debió generar un cambio climático drástico, creando grandes incendios forestales y lanzando partículas y gases a la atmósfera. La nube de escombros en la atmósfera bloqueó la luz solar durante un periodo prolongado. Esto resultó en un enfriamiento global y un fenómeno conocido como el invierno nuclear. Las temperaturas descendieron significativamente, afectando la fotosíntesis, los ecosistemas y por último dejando el planeta en ruinas y en total caos y desolación, donde las tinieblas cubrían la faz del abismo, pero allí estaba el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. Es decir, que estos dos versículos dicen más de lo que a primera vista se observa. Por una parte, nos dice que Dios creó los cielos y la tierra en un tiempo determinado, es decir, tuvo un inicio, y a su vez que cuando creó la tierra la creó y la compuso de un suceso que ocurrió, dejándola en caos y ruina para ser habitada por sus criaturas. Hasta aquí llega nuestro avance de hoy. Es cierto que tan solo hemos leído 2 versículos, pero las implicaciones que tienen son inconmensurables, tanto que tan solo podemos desglosar o develar un número muy limitado de ellas. Si tenemos en cuenta lo que hemos revisado en este video, podemos de cierto modo conciliar la ciencia con la palabra de Dios, siendo ambas verdaderas, una por revelación y otra por investigación del hombre. Algo bastante importante que podemos concluir de todo esto es que la creación de Dios fue y es perfecta, en un sentido no solo temporal, es decir, en un lugar y un momento determinado, sino de un modo dinámico. Nosotros no nos podemos imaginar cómo es esta perfección, ya que ninguno de nosotros es perfecto en un sentido metafísico, ni lo ha sido ni lo será, y consideramos que nuestros conocimientos e imaginación no dan para tanto. Pero lo que sí podemos pensar es que cuando Dios crea algo, lo hace del modo que debe ser y estar en el mundo. Así que cuando Dios nos creó, nos hizo de la forma que teníamos que ser, en el lugar que teníamos que estar y en el momento que tenía que ser. Obviamente para su propósito eterno y no para los nuestros. Y desde nuestra génesis, muchas catástrofes y meteoros han golpeado nuestra vida, convirtiendo esa perfecta creación en un lugar de caos y de ruina. Muchos de nosotros, a medida que crecemos, descubrimos la aflicción que hay en el mundo. Descubrimos el dolor, el sufrimiento, la decepción, la preocupación, la oscuridad, las tinieblas y otras cosas más. Pero lo que nunca podemos olvidar es que el Espíritu de Dios, que tiene un propósito en todo cuanto hace, se mueve sobre la faz de nosotros. Y Él, si es su propósito, comenzará la labor de restauración y de organización de todos los aspectos de nuestra vida, como lo hizo en un origen con su creación, ya que Dios, como nos daremos cuenta a medida que avancemos, es un Dios que le da orden y propósito a todo cuanto existe. Organiza nuestra vida, organiza nuestra mente, nuestras finanzas, nuestra familia, nuestras relaciones. Bueno, de nuevo muchas gracias. Hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo, donde continuaremos con esta compleja pero interesante labor. Así que los invito a seguir estas lecturas en este canal. Gracias.